¿Alguna vez han escuchado su propia voz en una grabación? Al principio, siempre hay un rechazo. Pensamos, ese no soy yo no sueno así. Nos dicen que es por la acústica, por cómo resuenan los huesos de nuestro cráneo. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si ese rechazo es un instinto de supervivencia? Una advertencia primitiva de que esa voz está esperando su turno para salir. En el expediente de hoy, la señal clara, entramos en el estudio de Simón, un hombre obsesionado con limpiar el ruido del mundo, hasta que descubre que el ruido tiene planes para él. Suban el volumen, pero cuidado con lo que escuchan en el silencio de mis palabras. El estudio de Simón era un útero de silencio y control. Las paredes, forradas con espuma acústica de un gris monástico, absorbían el caos, dejándolo a solas con la única verdad que respetaba, la onda sonora pura. Su trabajo era una religión de la autenticidad. Con sus ecualizadores y compresores, actuaba como un compresor, obligando a las grabaciones a entregar sus secretos, separando la interferencia de la intención. Simón no solo escuchaba, certificaba la realidad. La primera grieta apareció un martes. Trabajaba en un caso de espionaje corporativo, horas de supuesta quietud grabadas en una sala de juntas. Su tarea era cazar susurros, indicios de presencia. Llevaba horas sumergido en un océano de estática, un silencio, que para él bullía con el ruido eléctrico de las lámparas y el aire acondicionado. Ahí está un fragmento de 3 segundos de aire muerto. Por puro instinto, aplicó un filtro agresivo, eliminando las frecuencias bajas y altas, hasta dejar un vacío casi absoluto. Y en ese vacío lo escuchó, su propia voz. No era un eco, era él, íntimo y nítido en sus auriculares. No decía nada amenazante, solo una palabra, una tontería de su infancia para describir los patrones de luz en el polvo, luminiscente, pronunciada con su cadencia exacta, su aliento casi cálido en el oído. Un escalofrío le erizó la piel, rebobinó la voz, seguía ahí, anidada en el silencio como un parásito. Comprobó los metadatos del archivo. La grabación se había hecho esa mañana, en un edificio al otro lado de la ciudad. Él había estado en su estudio todo el día, solo. Buscó una explicación lógica, contaminación de pistas o un glitch del software, pero no encontró nada. La única conclusión era imposible, así que la descartó. Sería el cansancio, una alucinación auditiva. Borró la pista de su mente, pero la palabra se quedó. Después, intentando ahogar esa memoria en la normalidad, se sentó en una cafetería ruidosa. El estruendo de la máquina de espresso, las conversaciones superpuestas, era el tipo de caos que solía disfrutar diseccionando. Y entonces, entre la cacofonía, lo escuchó. Su risa, una carcajada corta, genuina, exactamente la suya, proveniente de una mesa cercana. Levantó la vista de golpe. Un grupo de extraños charlaba. Ninguno le prestaba atención. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, pero el pulso se le había acelerado. La estocada llegó esa noche, hablando por teléfono con Laura, su novia. La señal de ella era débil, llena de chasquidos. Así que le dije que era una locura, decía ella. Sí, una imprudencia total, respondió Simón. Y justo después de su propia voz, a través de en línea, escuchó otra voz emerger de la estática en el lado de Laura, tan clara como si estuviera a su lado. Imprudencia. Era su propia voz, repitiendo su última palabra. ¿Quién está contigo? Preguntó Simón, con el estómago encogido en un nudo. ¿Qué? Nadie, yo estoy sola, ¿por qué? Eh, Acabo de oír a alguien, sonaba como yo, respondió Simón. Hubo una pausa, pudo casi oírlo poner los ojos en blanco. Simón, has estado trabajando demasiado, debe ser la mala señal. Colgó con una excusa torpe. Su santuario se había profanado. El mundo, su mundo de señales claras, se estaba llenando de un ruido que no podía filtrar, un ruido que llevaba su propia voz. Los días siguientes, el fantasma auditivo enmudeció. Simón se aferró a la idea de que todo había sido producto del estrés, pero el silencio solo era el preludio. La primera vez que lo vio fue un destello.
Al pasar frente al escaparate de una tienda cerrada, su reflejo se movió con él, como debía, pero por una fracción de segundo, el Simón del cristal giró la cabeza y le sonrió. No era su sonrisa, era una mueca de confianza depredadora, fría y llena de un conocimiento terrible. Simón se detuvo en seco, el corazón desbocado. Se giró de nuevo hacia el cristal. Su propio rostro, aterrorizado, le devolvió la mirada. Un truco de luz, se mintió a sí mismo sin convicción. La negación se hizo añicos esa noche, en la pantalla de un teléfono. Laura lo confrontó, no con enfado, sino con una preocupación que le hirió más profundamente. Simón, no sé qué te pasa, apenas hablas. El otro día en el café estuviste encantador y ahora es como si fueras otra persona. ¿Café? ¿Qué café, Laura? Preguntó él con la voz tensa. Yo no estaba en un café contigo en semanas. La frustración nubló el rostro de ella. Sacó su teléfono. ¿De verdad? Estuvimos hablando en la galería. Te conté mis ideas. Estuviste tan presente, relajado, como no te había visto en años. Mira, incluso nos tomamos una foto. Le mostró la pantalla y el mundo de Simón se detuvo. La foto era nítida. Era él, sentado frente a Laura en su café favorito. La misma camisa que llevaba el lunes. Su propio rostro, pero no lo era. El hombre de la foto sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos, idénticos a los suyos, tenían una quietud de maniquí. Su postura era erguida, la de un hombre sin la inseguridad que siempre lo había acosado. Era una copia perfecta, pero sin alma. Ese, ese no soy yo, susurró, sintiendo que el suelo se abría a sus pies. Claro que eres tú. Deja de hacer esto. Me estás asustando, exclamó Laura, con su preocupación transformándose en miedo. Pero la usurpación se intensificó. Al día siguiente, el doble atacó su santuario profesional. Un cliente importante lo llamó furioso. No sé a qué estás jugando, Simón, pero tu mail fue increíblemente arrogante. Considera nuestro contrato terminado. Simón, temblando, abrió su bandeja de enviados. Ahí estaba, un correo que él jamás escribió, renegociando términos con una audacia que a él siempre le había faltado. Estaba firmado con su nombre. El doble no solamente lo estaba imitando, lo estaba mejorando. Esa noche, la certeza era una jaula de hielo a su alrededor. No estaba loco. Algo con su cara y su voz le estaba arrancando la vida pieza por pieza, no con violencia, sino con una eficiencia aterradora. Y lo peor de todo era que a ojos del mundo, el ladrón era mejor hombre que él. La trampa estaba puesta en su estudio. Usando un teléfono descartable, envió un único mensaje a Laura, sabiendo que el doble lo vería. Sé lo que eres. Estudio. Ahora. Esperó en la penumbra. No escuchó pasos, solo el sonido suave de una llave, su llave, girando en la cerradura. La puerta se abrió y la criatura entró. Era Simón, pero pulido hasta un brillo inhumano. Llevaba una de sus mejores camisas, perfectamente planchada. Lo miró, no con odio, sino con la serena impaciencia de un técnico que ha venido a reparar un sistema defectuoso. Hiciste un desastre, dijo la copia. Su voz, una réplica perfecta, pero sin la más mínima vibración de duda. Perder ese contrato, asustar a Laura, eres ruidoso, ineficiente. ¿Qué es? Logró preguntar Simón. El doble sonrió, esa misma sonrisa vacía de la foto. Yo soy la señal clara. Soy el Simón que toma la decisión correcta, el que no se ahoga en ansiedad. Soy la versión de ti que el mundo y Laura realmente quieren. Tú eres solo la estática, el borrador, y mi trabajo es limpiar la grabación. Era una lógica cruel y perfecta. Simón, temblando, pulsó un botón en su consola. He estado grabando todo. ¿Y quién te va a creer? Replicó el doble dando un paso adelante. ¿Al hombre que sufre un colapso o al que cierra tratos y hace feliz a su novia? No necesito que me crean, solo necesito escucharte, dijo Simón, mientras sus dedos volaban sobre la mesa de mezclas. Desató su trampa. Había analizado la grabación imposible del teléfono de Laura, encontrando una imperfección en su perfección.
una frecuencia increíblemente alta, casi inaudible, que ninguna cuerda vocal humana podía producir. La huella digital del monstruo. Ahora la aisló y la convirtió en un arma. Un chillido agudo y lacerante llenó el estudio. Una aguja de hielo sónico. Simón se tapó los oídos. El dolor era insoportable, pero el efecto en el doble fue cataclísmico. La criatura gritó y por primera vez su voz se quebró en una cacofonía de estática y voces robadas. Su forma perfecta comenzó a parpadear, a desdibujarse como una mala señal de televisión. Su rostro se contrajo, mostrando por un instante fugaz las caras de otros, fragmentos de identidades que quizás también había consumido. Por un glorioso y terrible segundo, Simón pensó que había ganado. Pero la copia era, por definición, una versión mejorada. Atravesando el muro de sonido con una determinación sobrehumana, la criatura se abalanzó sobre él. En lugar de luchar contra la frecuencia, parece absorberla. El chillido se debilitó, modulado por la voluntad del doble. La lucha fue patéticamente corta. Simón era un hombre agotado. El doble era un propósito singular. Lo arrojó contra la pared y el sonido cesó cuando su mano resbaló de la consola. El doble lo sujetó por el cuello, su rostro parpadeante volviendo a solidificarse. Su expresión, ahora una máscara de fría resolución. Acercó su boca al oído de Simón, no para morder ni gritar, sino para susurrar. El problema del ruido es que hay que eliminarlo desde la fuente, dijo con la voz recuperada, perfecta una vez más. No lo estranguló, simplemente puso una mano sobre su boca. Simón intentó gritar, pero de su garganta solo brotó un siseo de estática, el sonido de una radio muerta. Miró su reflejo en la pantalla oscura del monitor. Frente a él, vio su propia imagen corromperse, parpadear y disolverse como un archivo dañado. Sintió su esencia, sus recuerdos, sus miedos, todo lo que lo hacía él mismo, siendo cancelado. Ecualizó hasta el silencio absoluto. Su última sensación no fue de dolor, sino de ser filtrado, de convertirse en la nada irrelevante que siempre había combatido. Simón, que quedó de pie, se ajustó la camisa, miró el estudio, ahora en perfecto orden. Se acercó a la consola y con un solo clic borró el archivo de audio que contenía el chillido, limpiando la última prueba. Su teléfono vibró. ¿Era Laura? Contestó. Su voz era cálida, tranquilizadora, la voz que ella siempre había anhelado escuchar. Simón, cariño, ¿estás bien? Me llegó un mensaje tuyo muy extraño. Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez, la de un trabajo bien hecho. Ya, no te preocupes, amor, solo era una interferencia, un poco de ruido del pasado, pero ya lo solucioné, todo está en silencio, voy a casa. Apagó las luces del estudio, sumiendo la habitación en una oscuridad perfecta y controlada. La señal, al fin, era clara.